Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del video. Continuando, dicho eso, la prota pidió dirigirse hacia el palacio. Yune tenía una duda, así que preguntó, ¿por qué está dejando al emperador? La prota no respondió a su pregunta, un poco molesta supo mencionar que no se metiera en los asuntos personales, que mejor se encargara de sus propios asuntos, es decir, ser la concubina Yun del emperador. Yune aceptó lo que dijo, estaba dispuesta a hacer lo que sea. Por otra parte, la niña se encontraba preocupada por la prota. Ella sabía que Junyan estaba enamorada de Feng Xiao. Si llevaba a la verdadera Yune no iba a poder estar cerca de él nuevamente, pero la prota estaba decidida en su decisión de que la verdadera Yune ocupe su lugar. Sin más que perder el tiempo se trasladaron hacia la posada. De manera inmediata llegaron a la posada. Debido a que la prota utilizó hechizo para trasladarse, una vez ahí, Yune no sabía dónde se encontraba. Ella pensaba que se iban a ir directamente hacia el palacio real, así que preguntó a la prota dónde estamos. La prota supo responder estamos en una posada, y explicó que Feng Xiao se encontraba en el segundo piso tomando un descanso, así que ordenó que subiera hacia arriba, exactamente hacia su habitación para encontrarse con el emperador. Estaba claro que se encontraba en el segundo piso, sin embargo Yune supo decir, ¿qué debo decir o hacer enfrente de él? No conozco en lo absoluto al rey. A su duda, la prota señaló que el rey es una persona ordinaria como cualquier ser humano, así que pidió que no se asustara de él, y que mejor se fuera con él, que el tiempo pasaba volando, y dijo, recuerda, no le temas a Feng Xiao, nunca. Seas tan obediente, aunque toma distancia, es considerado y gentil. Dicho eso la prota se empezó a alejar, pero Yune no quería que la deje sola. Cuando en eso apareció Bai Bai, el guardia del emperador, llamándola a la señorita Yune. Él se encontraba muy preocupado por el emperador, ya que de la nada se desaparecieron de la posada, así que preguntó dónde se encuentra el rey. El joven maestro mencionó que se encontraba en el segundo piso descansándose. Escuchando eso, Bai Bai pidió que lo llevara con él. Mientras tanto, la prota se encontraba triste, debido a que Yune aceptó su nueva vida rápidamente, así que según ella no tenía nada que hacer y que la hora de marcharse. Mientras dirigían hacia la habitación, Bai Bai dijo lo siguiente a Yune, sin ofender, pero tengo que decir que eres demasiado voluntariosa, no deberías pedirle al joven maestro que salga contigo. Sin embargo, antes de que terminara su oración, en el pasillo se cruzaron con la prota. Evidentemente se quedó sorprendido por la belleza de la prota, no imaginaba ver semejante belleza en el distrito Fenglin. Yune, al darse cuenta de que Bai Bai estaba distraído por la belleza de la prota, interrumpió y dijo, vayamos arriba antes de que sea muy tarde. Un poco nervioso dijo sí. Por otra parte, Feng Xiao mientras descansaba estaba soñando con la prota, cuando de pronto se despertó y lo primero que vio fue la cara de Yune. Yune, al ver que se despertó, se puso alegre y dijo, por fin te despiertas, joven maestro. Ahí cometió un error. Recordemos que la prota nunca lo llamaba de esa forma, siempre lo decía en su propio nombre o su majestad. Bai Bai por su parte, reclamó al joven maestro por haberse alejado de él, pero bueno, eso no le importaba al emperador, así que mejor ordenó que se callara. Cuando se levantó observó detenidamente su cuerpo, y sí, como lo esperaba, la planta medicinal que dio Yune lo incrementó más en fuerza. De la nada Feng Xiao sujetó de las manos a Yune, mientras decía que, ¿cómo es eso de que cometiste un error nuevamente? Cuando preguntó eso, Yune se puso muy nerviosa y se asustó. Con temor respondió, yo no lo hice, por favor créeme. Por otro lado, la prota con la niña se encontraban volando alrededor de la posada, para observar qué es lo que está pasando entre Yune y Feng Xiao. Estaba observando todo lo que pasaba por la ventana. A la niña no le parecía nada agradable Yune, ya que era muy miedosa y no compensaba la actitud de Junyan en frente de Feng Xiao. Y surgía la duda de que el emperador sí iba a dar cuenta de que no es la misma persona. Sin embargo la prota estaba convencida de que no se iba a dar cuenta, ya que según ella estaba todo el tiempo disfrazada de ella misma. La niña era muy sabia, siempre acertaba lo que decía. En esta ocasión dijo que Feng Xiao está obsesionado con Junyan por su belleza interior, y no por su apariencia. Asimismo, hizo saber que en la ilusión una vez que descubrió que esa mujer no era Yune lo exterminó directamente con su espada. Escuchando eso, la prota estaba sorprendida, pero tenía la certeza de que esta vez no iba a pasar eso, ya que según ella había dicho todo lo que tiene que hacer y no hacer enfrente de Feng Xiao. Mientras tanto en la habitación, Feng Xiao no comprendía por qué Yune le había respondido tan nerviosa y temerosa, así que preguntó qué es lo que le pasaba. Yune supo decir que se me resbaló la lengua. En silencio aceptó su error, pero no quería desaprovechar el momento, ya que era la única oportunidad de quedarse con el emperador como su concubina, así que no le iba a tener miedo a él, porque si no su mentira iba a ser descubierto. Entre sonrisa el emperador dijo que estaba bromeando, y mencionó que su abanico todavía lo tenía él. Empezó a buscar pero no le encontró. Para distraer aquella situación, de manera sonriente Yune preguntó ¿a qué abanico te refieres?
A su vez suponía que la hada olvidó de contarle algunos detalles, así que mejor comentó que no se preocupara si perdió el abanico, que lo iba a comprar en los días posteriores, y culminó con decir que eran detalles pequeñines. El emperador siempre había visto a Prota resolver sus problemas con aquel abanico, así que dijo: resulta que pierdes tu abanico y no es una emergencia para ti. Yune afirmó no tener importancia aquel abanico, simplemente se arreglaba con comprar lo otro. Yune pensaba que un abanico no tenía mucha importancia, motivo por el cual respondió aquellas cosas. Pero ella aspiraba a estar bien en su respuesta. A este punto Feng Xiao no quería estar más con la compañía de Yune, pero para no decir directo dijo: hemos pasado muchos conflictos, debes estar cansada. Es hora de que regreses a tu habitación a descansar. Yune simplemente aceptó sus órdenes y se retiró. Mientras observaba que se retiraba, el emperador supuso que Yune estaba actuando muy extraña, y que no era la misma chica de antes. Sin embargo, por el momento no quería alertarla, quería que lo investigaran antes de cualquier suposición. La niña no podía creer que Feng Xiao no se había dado cuenta de que Yune no es la misma. Se quedó decepcionada debido a que ella aspiraba que el emperador era muy listo, mientras que la prota decía que no existe la posibilidad de que Feng Xiao, una persona ordinaria, supiese sobre el cambio. La niña no se encontraba conforme con la respuesta de la prota, porque en sus ojos se veía que no estaba nada complacida con la verdadera Yune. La prota simplemente fingió estar alegre por el regreso de Yune y de ella, que iba a retomar su vida como hada y no tener que lidiar con Feng Xiao. Al escuchar eso, la niña no se quedó convencida, porque suponía que si así fuese, ya hubiera regresado a la tierra de las hadas y no estar cerca de la posada donde estaba quedando Feng Xiao. La prota, un poco molesta, mencionó que, como la hada de la fertilidad no podía regresar a la tierra de las hadas sin haber culminado su misión, sin que Feng Xiao tenga niños con otra mujer. Además mencionó que como el emperador estaba fuera del palacio podía suceder algo inesperado, motivo por el cual no podía separar de la posada. La niña seguía sin creer que la prota no acepte quiere a Feng Xiao. En esta ocasión nuevamente recalcó que en la ilusión se había enojado y llorado al ver que tuvo hijos con otra mujer. A eso, la prota comentó que no tenía nada que ver la ilusión con la realidad. Asimismo recalcó que no tenían oportunidad para una relación seria, por las reglas establecidas por la tierra de las hadas. Bueno, la niña ya estaba cansada de que la prota no acepte tener sentimientos hacia Feng Xiao, así que dijo: espero que no te arrepientas cuando te des cuenta de tus sentimientos. Infinidad de personas están atrapadas en el amor. Al escuchar eso, la prota en silencio afirmó que era verdad, pero no podía aceptar porque ella es una hada y Feng Xiao un humano. Dejando el tema a un lado, la niña pidió ir divertirse juntas. Sin embargo, la prota lo rechazó porque tenía que mantener vigilado a Feng Xiao y a otros, y como sospechaba, a la posada llegaron varios hombres con el objetivo de exterminar a Feng Xiao. Pero el plan era secuestrar a Yune para que el emperador fuera tras de ellos, y según sus investigaciones suponían que la mujer estaba sola a esas horas de la noche y en una habitación sola sin protección. Pero no podían atacar así de la nada, motivo por el cual iban a planificar para realizar el siguiente movimiento, así que se alejaron del lugar. La prota escuchó todo lo que estaban diciendo, así que los iba a seguir. De manera sonriente preguntó a la niña: ¿querías divertir, cierto? Pues la niña le dijo que sí. Con alegría en silencio pensaba que la iba a llevar a un lugar asombroso, como a un restaurante o al pabellón Kung Fang, pero no. Era para seguir a los asesinos. Pasó unos minutos. Las dos se encontraban en forma de animal, la prota en un canario y la niña en su forma original en zorro de 9 colas, pero en esta ocasión su tamaño era más pequeño. Evidentemente el zorro no estaba a gusto con lo que estaban haciendo, así que en aquella ocasión de manera enojada reclamó que no era nada divertido, que era un lugar muy aburrido. Asimismo, con gritos hizo saber que pensaba que iba a llevar a un restaurante o al pabellón Kung Fang. Como estaba haciendo mucha bulla, la prota tapó la boca, ya que ellas estaban siguiendo a los hombres que llegaron a la posada. Pero bueno, a la niña no le importaba eso, ella solo quería divertirse, así que se encontraba muy enfadada con la prota. La prota, al ver que estaba enojada, se fue ella sola a averiguar qué es lo que planean aquellos hombres. Tras de ella se fue el zorro y lo alcanzó, pues no la iba a dejar ir sola, pero con coraje reclamó a la prota que todo lo haces por ese tipo. La prota cada vez no soportaba al zorro porque cada oportunidad que tenía para molestarla lo hacía, así que luego de salir del asunto iba a dar una lección al zorro. Bueno, los extraños hombres, cuando ya se encontraban solos, empezaron a discutir del plan, detallando que el objetivo es Feng Xiao y que el plan no debe de fallar. Uno de ellos con firmeza mencionó: somos los mejores asesinos, que nadie puede escapar de nuestras emboscadas, el rey esta noche era al infierno. Tantas cosas que dijeron la prota y el zorro lo escucharon. Muy molesta, la prota se rebeló contra ellos, porque ella no iba a permitir que le hagan daño a Feng Xiao. Antes de que los atacara, el zorro la detuvo, con decir: las hadas no pueden utilizar la brujería para golpear a los humanos. Evidentemente si el país de los hadas se enteraba, lo más probable era que le cayera un rayo. A eso, la prota con mucha seguridad supo decir que ya había golpeado a cientos de personas y que todavía no le había caído ningún rayo, así que pidió que la soltara. El zorro no lo soltó.
En esta ocasión mencionó que todos los funcionarios del país de las hadas han estado ocupados, motivo por el cual todavía no lo han notado, así que nuevamente pidió que no sacrificara su vida en vano. Sin embargo, la prota no le hizo caso, logró escapar y se fue a enfrentarlos. Mientras dirigía, el zorro se dio cuenta de que era cierto lo que dijo, desde lo más alto del cielo estaban cayendo rayos. Así que gritó a la prota que se detenga, que ya se lo descubrieron, pero la prota no la escuchó. Su prioridad era exterminar a aquellos hombres, y como lo dijo el zorro, el rayo cayó enfrente de ella. A este punto la prota estaba muy asustada. Asimismo, los extraños hombres no comprendían cómo es que cayó un rayo si se encuentran en una habitación, y para la sorpresa de la prota empezó a caer más rayos. A este punto por fin estaba convencida de lo que dijo el zorro, pero bueno, el zorro se fue en su rescate. Una vez cerca de ella pidió que se detenga, que mejor subiera en su espalda para salir del lugar. La prota aceptó su ayuda, pero prometió que iba a exterminarlos la próxima vez que los vea. Y así salieron corriendo del lugar. Los extraños hombres se quedaron muy confusos al ver a un zorro rescatar a un pájaro, pero bueno, la prota y el zorro ya se encontraban a salvo. Una vez allí, el zorro empezó a reclamar a la prota que tenga más fe en sus palabras, que por poco fue golpeada por un rayo. Volviendo a su forma original, la prota no comprendía por qué esta vez fue descubierta. Si en anteriores ocasiones que ocupó no le pasó nada, asimismo el zorro se convirtió en una niña, y respondió que podría ser que en las anteriores ocasiones había utilizado la magia para su tarea, motivo por el cual lo dejaron pasar. Y sí, la prota confirmó haber utilizado la magia solo en referente para la tarea del misión. Entonces, en esta ocasión se preguntaba cómo podría ayudar a Feng Xiao si está en peligro. Hasta en los momentos preocupantes la niña no dejaba de molestar a la prota. En esta ocasión suponía que estaba preocupada por Feng Xiao. Sin embargo, la prota justificó nuevamente, con decir que todo es por la misión. Y sí, la niña seguía molestando con Feng Xiao. No obstante, se terminó la paciencia de la prota y dijo: cállate, estoy harta de ti, no me conoces para nada. Cierra tus labios antes de que te mate. La niña pidió que la soltara, porque no podía respirar. Entonces la prota muy gentil la soltó. De cualquier forma, por el momento solo pensaba en detener a esos asesinos. Y claro, para que la niña no siga molestando, dijo que iba a proteger a Feng Xiao solamente por su tarea. La niña por el momento no quería molestarla, mejor iba a ayudar, así que preguntó qué vamos a hacer ahora, ya que no podían utilizar la magia para castigar a los asesinos, pues eso no era un impedimento para la prota. Estando consciente de que no podía utilizar su brujería, iba a pelear con sus propias manos. La idea no le agradó tanto a la niña, pero estaba dispuesta a ayudarla. La prota no dejaba de preocupar por la seguridad de Feng Xiao. En silencio supo decir que Feng Xiao no tenía idea de lo que le esperaba. Asimismo supo decir que en esta ocasión iba a proteger, pero temía del futuro de Feng Xiao cuando ella ya no esté. Desde la otra perspectiva, Feng Xiao se encontraba con Baiban en la habitación. Una vez allí, el emperador preguntó si había visto a un montón de personas extrañas llegar a la posada, y sí, Baiban también ya se había enterado de la llegada de aquellos hombres extraños. De manera preocupado sugirió al emperador regresar a la ciudad imperial lo más pronto posible, pero no, el emperador no aceptó regresar a la ciudad imperial. Mejor explicó que el motivo por el cual había salido del palacio era para atraer a los asesinos, y como el plan estaba saliendo a la perfección no podía regresar sino enfrentarlos y estar alegre por su éxito, así que mencionó lo siguiente a Baiban: no tienen permitido irse de aquí, así como se atrevieron a venir aquí refiriéndose a las personas extrañas. A sus órdenes Baiban se acotó, así que por el momento se iba a retirar para preparar para la ocasión. Sin embargo, antes de que se retirara pidió que no dijera nada de eso a Yune, simplemente para que no se meta en sus asuntos, porque estaba seguro de que si Yune se enteraba de eso iba a derrotarlos fácilmente. Baiban se encontraba un poco confuso, ya que el emperador siempre se preocupaba por Yune, pero en esta ocasión no delataba su preocupación. Lo único que supuso era que el emperador se hartó de la concubina Yun, pero bueno, el emperador no quería seguir con la misma conversación, así que mejor preguntó cómo iba la investigación sobre el pasado de Yune. Baiban por su parte supo responder que había descubierto que la señorita Yune es meramente una mujer común. Detalló que antes de que entrara como una sirvienta al palacio real vivió con su abuela, y culminó con decir que no había nada extraño en la concubina Yun, pues el emperador no estaba complacido con la investigación, porque evidentemente la prota demostraba muchas habilidades sorprendentes, además de que es experta en los artes marciales. Entonces el emperador supo decir que era imposible que ella fuera una chica común. Asimismo preguntó si había interrogado a los vecinos de Yune. Baiban respondió que sí preguntó a las personas de los alrededores del distrito Fenglin, y que de acuerdo a ellos, manifestaron que Yune raramente conversaba y que es muy cobarde.
Con aquellos comentarios Baiban pudo deducir que la Yune del pasado con la del presente eran completamente diferentes. El emperador al escuchar su investigación y su deducción pidió que se retirara, recalcando que nadie podía enterarse de la plática. Entonces Baiban se retiró. Evidentemente no podía creer que el emperador investigue tanto a Yune. Además, para él era extraño que el emperador no quisiera que lo notificara sobre lo que está por suceder a Yune. Llegó a deducir que el emperador fingía estar obsesionado con Yune. Por otro lado, el emperador sabía lo que hacía. Él confiaba plenamente en Yune, pero en su último encuentro Yune se comportó muy extraña, y como los sicarios estaban por atacarlos, aquella circunstancia era perfecto para comprobar si es la misma Yune. El emperador se encontraba tomando agua, pero por la alegría de su plan tiró el agua por la ventana, donde el agua se cayó en la cara de la niña. Y pues la niña estaba súper enfadada, quería ir a pegar a Feng Xiao, sin embargo la prota la detuvo, no quería que nadie enterara el escándalo. Luego de calmar, la niña propuso a la prota regresar a la casa porque ya era muy tarde. Pero no, la prota le hizo recordar el motivo por el cual estaban allí, y su objetivo era detener a aquellos sicarios que extermine con la vida de Feng Xiao. A eso la niña respondió lo siguiente: es necesario, tengo que decir, tu novio debe estar bien preparado para eso, es bastante inteligente, quizá está esperando ver a esos tipos caer en su trampa. Y sí, nuevamente la niña acertó lo que dijo, era lo que planeaba el emperador, pero claro, el comentario no le gustó a la prota. Además recordó que la idea de salir del palacio fue de ella, motivo por el cual se veía más obligada en protegerlo. A la niña no le importó eso, así que pidió que no lo involucrara en sus asuntos, que no la iba a ayudar. La prota estaba decidida en enfrentar sola. Estaba convencida de que Feng Xiao no sabía nada sobre la emboscada, así que iba a resolver sin que se entere él. La prota era muy terca, ya que la niña nuevamente recalcó que Feng Xiao es muy sabio e inteligente, aseguró que debe estar preparado. A la final, como Yun Nian no le hacía caso, mencionó que su culpa no iba a ser si se terminaba equivocándose. No obstante, llegaron corriendo los sicarios, pues el grupo que llegó eran solamente una parte pequeña del grupo de los sicarios. Los otros planeaban atacar más de noche, sin embargo ellos se adelantaron con el objetivo de exterminar primero al emperador y, para así lograr obtener más beneficios por sus trabajos. Evidentemente, antes de que entraran a la posada la prota los detuvo, con decir que son muy lentos como tortugas, y hizo saber que sus objetivos eran exterminar con la vida del emperador. Entre ellos empezaron a discutir, con decir que cómo es posible que una mujer sepa de nuestros planes. Asimismo, uno de ellos afirmó no haber visto a nadie cuando discutieron sus próximos movimientos, a excepción de un zorro y un pájaro que eran imposible que hablen. Evidentemente los sicarios estaban ignorando a la prota, motivo por el cual la prota se enfadó y mencionó que fueran más profesionales y que dijeran de frente, o que mejor empezaran a enfrentarla. Uno de los sicarios dijo lo siguiente a sus compañeros: sean cuidadosos, pidiéndose a una mujer débil y a una niña que se muestren aquí debe ser parte de su truco. Es muy extraño que ellas quieran tomar acción tan pronto, pues, básicamente pensaban que la prota y la niña fueron enviados por el emperador como parte de un plan. Escuchando eso, uno de sus compañeros felicitó por su inteligencia y prometió encontrar un plan ligero para realizar el siguiente movimiento. Asimismo, los sicarios pensaban que todo era planeado y que según sus suposiciones no había menos de 50 personas protegiendo al emperador, así que iban a retroceder y hacer nuevo plan más detallado. Escuchando que se iban a retirar, la prota se enfadó. Asimismo preguntó si son sicarios o no, comentando por qué no pueden hacer hoy lo que van a hacer mañana. De tanto fanfarroneada, los sicarios obligaron que se callara, mencionando que no pueden ejecutar un plan descubierto y fallido. A la prota evidentemente no le gustó que la callaran, así que enfadada mencionó que están locos. Así, en medio de la discusión en la ventana apareció Feng Xiao muy relajado, con decir: ¿por qué todavía no han venido a matarme? No obstante, notó la presencia de la prota y de la niña. Inmediatamente notó que la mujer en sus manos traía el abanico de Yune. Entonces, dejando a un lado a los asesinos, preguntó a la prota quién eres y por qué traía con ella el abanico de Yune. La prota rápidamente escondió el abanico, mientras que la niña empezó a recordar la que había dicho que Feng Xiao iba a estar preparado. Sin dar detalles, la prota se salió volando del lugar. Al observar que estaba escapando el emperador, se fue tras de la prota. La niña se quedó pensativa, ya que al escapar solamente delataba su identidad. Asimismo, los sicarios se quedaron confusos por la huida que se dieron, pero ellos lo interpretaron como si estuviesen escapándose de ellos. Así que tomaron la decisión de ir tras de ellos, así quedándose solamente la niña, pues ella tampoco se iba a quedar. Aunque no mostraba preocuparse por la prota, ella sí preocupaba por su amiga. Así que en caso de que necesite ayuda iba a estar a la disposición. Sin embargo, iba a estar muy culto y no interferir. Como Feng Xiao ya había visto su forma, iba a convertirse en zorro por su seguridad. Una vez convertido en zorro, se fue en busca de la prota. Por otro lado, la prota había volado muy lejos y,
Se aterrizó porque pensaba que Feng Xiao ya lo había perdido, sin embargo para su sorpresa apareció tras de ella, con decir que es realmente rápida en realizar una huida, pues, al ver a Feng Xiao la prota se puso nerviosa y a su vez no comprendía cómo es que la alcanzó si había volado tanto. Feng Xiao al tener enfrente lo primero que hizo fue preguntar por qué estaba sosteniendo aquel abanico en su poder. La prota supo decir que es un abanico que puede tener cualquier persona si lo compra. Entonces el emperador dijo lo siguiente: ¿podrías dejarme revisar ese abanico? Para ser honesto, mi esposa también tiene el mismo. Al escuchar que dijo mi esposa, la prota se enfadó demasiado, pues dijo que no era bueno decir que ya están casados antes de que la mujer acepte casarse con él. Podemos evidenciar que la prota nuevamente estaba celosa. Sin embargo logró controlar sus celos, así que mejor mencionó que se iba a retirar del lugar recalcando que no tiene nada que decir porque son completamente extraños. Sin embargo Feng Xiao no le permitió marcharse, porque él sí tenía cosas que preguntar. Bueno, eran las mismas preguntas que realizó antes, de quién era y por qué tiene el abanico de Yune. La prota mencionó que no es su asunto de saber quién es, y sobre el abanico mencionó que es de ella. Además prometió no conocer a ninguna Yune. Evidentemente al observar que no quería responder las preguntas preguntó otra cosa, de por qué había huido al verlo. Aquella pregunta estaba muy fácil de justificar para la prota. Mencionó que había huido del lugar porque le daba mucho miedo los sicarios. A este punto, el emperador estaba harto de que la prota no responda con la verdad, así que enfadado mencionó lo siguiente: nunca muestro piedad a las mujeres, contaré hasta 3, si todavía te rehusas a decirme la verdad, no te perdonaré. A eso, la prota se rehusó en responderle, así que como prometió, iba a exterminar con la vida de la prota, cuando de pronto a su alrededor empezó a caer pétalos de flor de melocotón. Al ver eso soltó a la prota porque el escenario era muy familiar. Una vez suelta, la prota empezó a insultar al emperador porque estaba a punto de matarla y más aún llamando por su nombre. En aquel momento por fin el emperador recordó que la chica que tenía en su frente es la chica con la que había soñado en varias ocasiones. A su vez fingió estar siendo atacado por un fuerte dolor de cabeza, pues la prota no iba a ayudarlo, porque pensaba que lo estaba fingiendo. Además, por el momento incómodo que la hizo pasar prometió nunca más ayudarlo. Sin embargo el emperador se estaba recayendo al suelo, entonces la prota se acercó para ayudarlo. Solo era un chantaje de Feng Xiao para poder abrazar a la prota, y cuando la tenía en sus brazos mencionó que había soñado en varias ocasiones con ella. Al escuchar eso la prota se forzó en alejarlo, mencionó que no se habían visto, por lo que supo decir que no había la posibilidad de que haya soñado con ella. A su vez no comprendía cómo es que una persona común sueñe con ella, pues el emperador lo único que hizo fue seguirla cuestionando. Estando así el ambiente llegaron los sicarios, con decir que no pueden escapar de nosotros, y prometieron exterminarlos a los dos. La llegada de los sicarios no le importó a Feng Xiao, así que seguía pidiendo que respondiera las preguntas a la prota. En cambio la prota sí le dio importancia a la llegada de los sicarios, así que pidió dejar el tema para luego, que por el momento la prioridad era lidiar con los asesinos. El emperador pidió que no pusiera excusas para responderlo. Estando así en la conversación se incluyó uno de los asesinos. Muy molesto el emperador lo golpeó, recordándoles que había pedido unos segundos para atenderlos. Los sicarios al ver que derrotó con mucha facilidad a su compañero se asustaron demasiado. Según su líder había mencionado que Feng Xiao era un bueno para nada, entonces, Feng Xiao primero iba a encargarse de los asesinos para luego poder tener una conversación más privada con la prota. Dicho eso, los sicarios empezaron a atacar. El resultado era evidente, el emperador salió victorioso. La prota al ver que resolvió solo pudo determinar que su trabajo estaba marchándose a la perfección. Gracias a la primera hierba medicinal Feng Xiao ya podía lidiar fácilmente con los asesinos. Sin embargo todavía quedaba uno de los sicarios. Al ver que derrotó fácilmente a sus compañeros, no iba a atacar directamente a él, sino iba a lastimar a la prota porque suponía que el emperador valoraba mucho a aquella mujer. Dicho eso se saltó hacia donde se encontraba la prota. La prota era muy lista, cuando se acercaba notó que venía a atacarlo a ella, así que iba a dar una lección a ese sicario. No obstante recordó que no podía utilizar su hechicería en frente de Feng Xiao, porque podía poner en alerta su identidad. Entonces el sicario casi lastimó a la prota, pero el emperador era más listo, en sus manos poseía un abanico. Entonces lanzó como protección para la prota y exterminó con la vida del sicario, mientras que él se fue en rescate de la prota. Entonces nuevamente se encontraban solos, por lo cual continuó con sus preguntas. Sin embargo, la prota negó responder la pregunta, poniendo de excusa de que hay muchos cadáveres esparcidos, ambiente donde el cual no podía estar tranquila, y a su vez la prota no comprendía por qué Feng Xiao seguía enfocando en saber quién era. Dicho eso, Feng Xiao trató de calmar a la prota. Mencionó que él se iba a quedar con ella hasta que se tranquilice. Evidentemente la prota rechazó su ayuda, lo único que ella quería es estar sola. En eso apareció el zorro de 9 colas, apenas llegó lanzó a los brazos de la prota pero mencionando el verdadero nombre de la prota, preguntando si se encontraba bien. Además mencionó que se había asustado cuando el asesino lo atacó, sin embargo reclamó porque no había usado el abanico Posuo para protegerse. A todo eso,
el emperador sí quedó sorprendido, debido a que no podía creer que el zorro podía hablar. Así que preguntó a la prota si su zorro es capaz de hablar. En aquel momento, la prota y el zorro se quedaron sorprendidos. A su vez, el emperador ya sabía cómo se llamaba la prota por lo mencionado del zorro. Entonces con más desesperación preguntó quién era y por qué su zorro podía hablar. Evidentemente la prota entre sonrisas negó entender del tema, sin embargo ella no comprendía por qué Feng Xiao comprendía lo que dijo el zorro, pero llegó a pensar que podía ser por la medicina que comió. Entonces, como la prota negó conocer del tema, Feng Xiao dijo: eres Yunnian, de quien es el abanico Pozuo, y basando en las palabras de ese zorro, puedes mantenerte a ti misma a salvo de cualquier peligro. Así que preguntó por qué trataba de negar del tema, conociendo a la perfección a este punto. La prota se encontraba muy enfadada con el zorro, debido a que todo el tiempo había esforzado para no revelar su identidad, pero que llegó el zorro y lo dañó en unos segundos. Como la prota no le respondió, iba a preguntar al zorro, no obstante quedó mirando fijamente al zorro, mientras decía que a aquel zorro lo había visto antes, y claro, la prota afirmó que debe ser su primera vez conociendo al zorro. Entonces el emperador aceptó que debe ser así. Aquel comentario la prota lo usó para su beneficio, recalcó que solo es un zorro y que ella también es meramente una persona ordinaria como cualquier otra persona, y mencionó que quizás tenga alguna ilusión luego de haber afrentado a los asesinos, por lo que sugirió que tomara un descanso para que se mejore pronto. Feng Xiao aceptó su sugerencia, y dijo: eso explica mucho. Suena como que te malentendí, entonces, tengo que dejarte ir, ¿verdad? Y claro, al escuchar aquel comentario de Feng Xiao la prota se alegró, y dijo que estaba en lo correcto, y que ya lo iba a dejar solo para que pueda marchar a descansar. Dicho eso ya se iba a retirar, sin embargo el emperador lo detuvo, con decir que dejara de soñar, y preguntó nuevamente quién era y cómo conocía a Yune. Además recalcó que no era muy paciente, si no contestaba lo iba a exterminar a ella junto con el zorro. Sin embargo la prota no iba a responder a su pregunta, así que mejor pidió que lo mate, que su identidad nunca lo iba a revelar. Entonces Feng Xiao comprendió que seguir discutiendo con la prota era una pérdida de tiempo, así que por el momento no iba a seguir con el plan de saber quién era. Una vez que la dejó en paz la prota se encontraba alegre y claro el zorro también. La prota se iba a retirar del lugar pero Feng Xiao la detuvo. Como no quería decir quién era, Feng Xiao planeaba que lo acompañara a él. Evidentemente no la iba a dejar ir hasta que diga la verdad. Entonces ató una de las manos de la prota junto a uno de sus manos. Una vez realizado eso pidió de favor a la prota que no se marchara hasta que dijera quién es en realidad, y claro que no le parecía nada justo a la prota. Cada vez se encontraba más enojada con el emperador, entonces aceptó en irse con él, cuando de pronto atraviesa una flecha, el cual contenía una carta y que por cierto casi lastima a la prota, y claro, rápidamente el emperador desenvolvió la carta para leer qué contenía. La carta decía lo siguiente: atrapamos a concubina Yun, ven a un templo en ruinas solo si quieres salvarla. Al leer eso, el emperador lo primero que hizo fue pensar que el objetivo de los sicarios era él y no Yune, y segundo, a su parecer no era como que ellos pudiesen capturar a Yune con facilidad. Asimismo, la prota llegó a leer la carta y se puso a preocupar por Yune, y como siempre, llegó a la conclusión de que los sicarios evidentemente tienen otro plan. Así que sí iba a poner en marcha para rescatarla, y claro, el emperador no comprendía por qué se preocupaba si no era de su inconveniencia, pero la prota justificó con decir que ninguna persona merecía ser secuestrada, motivo por el cual se preocupaba. Por otra parte, el emperador se encontraba confundido por su comportamiento, ya que Yun Nia comportaba lo mismo que Yune, pero bueno, entre sonrisas mencionó que se iba a poner al día luego de rescatar a Yune, y así empezaron a trasladarse al lugar citado. Mientras empezaron a caminar, la prota pidió que lo desatara porque era un fastidio para poder caminar, pero no le hizo caso. Por otro lado, los sicarios en realidad tenían secuestrados a Yune. Una vez que tenían ahí no comprendían por qué el emperador se arriesgó en salir del palacio. Aceptaron que Yune en realidad sí es hermosa, pero desde sus perspectivas habían muchas mujeres hermosas en el harén como para arriesgar su vida. Pero bueno, ellos seguían preparando todo para que el plan de exterminar al emperador salga con éxito. Baiban desde lejos observó que eran muchos sicarios los que tenían secuestrado a Yune, entonces no podía garantizar la seguridad de la concubina Yun, sin embargo lo iba a intentar. Estaba por acercar hacia los sicarios cuando de pronto llegó Feng Xiao. Llegó lanzando algunas flechas que directamente exterminaron con la vida de algunos sicarios. Y claro, una vez allí lo primero que hizo fue hacer una queja hacia los sicarios por el horrible punto de encuentro. Los sicarios inmediatamente se dieron cuenta de que el emperador traía con él otra bella dama, incluso la halagaron de ser más hermosa que la concubina Yun. Entonces sus planes que el emperador arriesgue su vida por salvar a la chica bajaron, pero lo intentaron y dijeron lo siguiente: espero que no te importe, su majestad, solo necesitamos que te suicides si quieres salvar a tu concubina. Y claro que la respuesta del emperador era que se lo estaban convenciendo de que acabe su vida por la de una mujer. Dado las circunstancias, el sicario iba a exterminar con Yune. Sin embargo recordemos que Baiban se encontraba por el lugar, y sí,
llegó a acercarse hacia la concubina Yun mientras que el emperador distraía a los asesinos. Gracias a Baiban pudo salvar a Yune. Sin embargo, en el lugar empezó el escándalo. Evidentemente la mayoría de los sicarios empezaron a atacar al emperador. La prota, observando que los asesinos se acercaban, pidió a Feng Xiao que la soltara para poder defenderse, y no lo soltó. Iba a luchar junto con ella atado, pero para la desgracia del emperador uno de los sicarios cortó el atado. Cuando ya se encontraba libre, la prota pudo observar a Feng Xiao estar más hábil en las artes marciales. Lo único que pudo suponer es que debe ser gracias a la medicina que consumió, pero bueno, todos empezaron a atacar, y evidentemente el emperador enfrentó a ellos. El enfrentamiento lo iba ganando el emperador. Cuando de pronto empezó a atacar su enfermedad, la prota se acercó hacia él y claro, ella comprendía a la perfección qué es lo que pasaba al emperador. Los sicarios observaron aquella situación para su ventaja, así que iban a aprovechar el momento para atacarlo. A este punto, el emperador pidió y aconsejó a la prota que escapara, mencionando que los sicarios solo le quieren matar a él. La prota no lo iba a abandonar, así que dijo: tú vete, ahora estás vomitando sangre, yo lidiaré con ellos. Con solo usar su abanico empezó a ganar la pelea, dejando más evidencias de que cada vez se parece más a Yune. Feng Xiao se esforzó para llegar donde la prota y preguntó: ¿eres Yune? Claro que la prota lo iba a negar, así que respondió que no confundiera, que la Yune es la chica que se encuentra con Baiban. Aquel descontrol a la hora de pelear fue una gran ventaja para el asesino, pues disparó la flecha que llevaba en su manga. Baiban, al observar que la flecha dirigía hacia el emperador, soltó a Yune. Él quería proteger al emperador con su vida, sin embargo Yune no lo soltó. Preocupado, no comprendía por qué Yune no lo soltaba. La prota, al observar que se acercaba una flecha hacia el emperador, lo empujó y recibió ella la flecha. Al ver aquella acción, el emperador y Baiban se quedaron sorprendidos. Baiban no comprendía por qué una extraña sacrificó su vida, mientras la prota caía en los brazos del emperador. La prota, al recibir la flecha, se desmayó en su totalidad. En eso, con mucha preocupación, llegó el zorro. Una vez allí, se apresuró en preguntar cómo se encuentra. Aquel acciones le molestó al emperador. Entonces agarró desde la cola para alegarla de la prota. Una vez que lo alejó, sacó la flecha que se encontraba en el cuerpo de la prota y lanzó directamente a uno de los enemigos. Una vez sin nada de armamento en el cuerpo de la prota, se levantó y llevó entre sus brazos a la prota. Mientras alejaba, ordenó a Baiban que se encargara de los restos. Sin embargo, en el camino se interpuso el zorro y cuestionó a dónde llevaba. A eso, el emperador, enfadado, mencionó que no se interponga en su camino, que lo iba a llevar para que reciba tratamiento. El zorro sabía que la prota iba a estar bien, que no necesitaba ningún tratamiento. Entonces, por el susto de que estaba llevando, casi mencionó que Yun Mia es una hada, motivo por el cual se iba a recuperar pronto. Sin embargo, el emperador persistió en llevarla, pero el zorro no lo iba a permitir. Sabía que una hada puede curar las heridas con sus propios hechizos. Si la llevaba donde un doctor, existía la posibilidad de que descubran que no es una mujer común, así que mejor propuso que lo dejara tratar con él. El emperador aceptó que él se encargara, sin embargo con enfado hizo saber que si no lograba salvarlo iba a matar. Aquella actitud no le gustó al zorro, así que cuando la prota se encuentre bien lo iba a convencer para que lo deje. Cabe recalcar que el zorro en esta ocasión no estaba consciente de que estaba conversando con el emperador. A toda aquella conversación Baiban lo escuchó. Por otra parte, Yune se quedó triste con la actitud del emperador y reclamó a Baiban porque el emperador se fue sin llevarla. Baiban supo explicar que en las circunstancias que se encontraba la mujer extraña quien salvó su vida, era evidente que el emperador no les iba a poner atención en lo absoluto. Sin embargo, Yune continuó quejándose, con decir que la secuestrada fue ella y que cómo podría poner a una mujer extraña por encima de ella. Pero Baiban reclamó su actitud, mencionando que si ella lo hubiera soltado justo cuando vio que iba a lanzar flecha, el asesino lo hubiera evitado que el emperador sea atacado, lo cual demostraría que no hubiera ninguna determinación trágico. Dicho eso, la dejó, mencionando que iba a terminar el trabajo que encargó su majestad. Mientras alejaba, no comprendía por qué Yune ahora era una persona tímida y egoísta que solo se preocupaba por sí misma. Pero bueno, trasladando con la prota, el emperador lo había llevado de regreso al hospedaje. Una vez allí, acostó a la prota en su cama y ordenó al zorro que empezara a tratarla. Sin embargo, el zorro ordenó al emperador que se retirara. Mencionó que sus habilidades para tratar a pacientes es secreto, motivo por el cual si no retiraba no iba a empezar a tratarla. Aquel comentario no le gustó al emperador. Con una cara atemorizadora amenazó al zorro que empezara a curarla porque si no lo iba a matar. Sin embargo, el zorro ya se encontraba súper molesto con Feng Xiao. El zorro también tenía poderes de hada, entonces se escapó de sus manos con decir que sea gentil o que si no se iba a defender. Y claro, como el zorro escapó de sus manos con hechicería, Feng Xiao se quedó sorprendido y preguntó quién era en realidad. Claro que no iba a responder. Mejor nuevamente sugirió que se retirara para poder tratar a la prota, porque de lo contrario su situación se iba a empeorar. El emperador por fin aceptó dejarlos solos. Sin embargo, advirtió que solo tiene 15 minutos para curarlo. Pasado aquel tiempo, en caso de que no lograra, lo iba a matar. Dicho eso,
El zorro por un instante se quedó observando a la prota, y como siempre seguía analizando si Feng Xiao es un buen candidato para Jun Mia. Sin embargo, aquella situación no era de su conveniencia, mejor empezó a curar a la prota. Evidentemente la prota no podía curarse sí misma dentro de 15 minutos, entonces necesariamente tenía que intervenir el zorro, de lo contrario ya sabía lo que le esperaba. Feng Xiao se puso a esperar cerca de la habitación, sin embargo él no comprendía por qué el zorro habla lenguaje de los humanos, entonces desde su perspectiva podía ser un hada o un monstruo. En eso llegaron Yune y Baiban con mucha preocupación. Yune lo primero que hizo fue preguntar qué hacía aquí y que si estaba por aquella mujer extraña. Feng Xiao negó responder la pregunta, mencionó que no era su asunto, así que pidió que regresara a su habitación para que se descanse. Yune, entre fingida de estar asustada, pidió regresar con ella a la habitación y que sobre la mujer extraña es suficiente con el cuidado de Baiban. Sin embargo el emperador negó retirarse del lugar, así que nuevamente pidió que regresara sola inmediatamente a su habitación, y sí, Yune aceptó regresar a su habitación. Sin embargo no comprendía por qué Feng Xiao era tan frío con ella, primero porque fue secuestrada y quería que la consolara, y segundo que no era tan amable como le comentó la prota al momento de entregar su cuerpo, mientras se alejaba. Feng Xiao cada vez sospechaba más que Yune no es la misma de antes. Asimismo, Baiban comentó sobre el gran cambio que ha tenido la concubina Yun, preguntando así al emperador si se encontrará bien o está enferma, porque su actitud de ser valiente ya no era como de antes, y mencionó que la mujer extraña es más valiente que Yune. Evidentemente el emperador no sabía qué responder, mejor preguntó él a Baiban lo siguiente: ¿hay algún medio para convertirse completamente en otra persona en secreto? Baiban respondió que no había la posibilidad, que inclusive una persona experta en disfrazarse no puede hacerlo sin darse cuenta. Escuchando la respuesta realizó otra cuestión, la misma pregunta pero en los seres como hada o monstruo. Baiban, un poco sorprendido con la pregunta, respondió que las hadas y los monstruos son imposibles de existir. Sin embargo el emperador no confiaba en totalidad la respuesta, porque familiarizando con Jun Mia y el zorro según él ellos no eran ordinarios, pero bueno, el zorro ya estaba por terminar de curarla, y sí, por fin lo logró. Antes de los 15 minutos estimados por el emperador pudo curar a la prota. Una vez despierta preguntó a la prota si se encontraba bien, y claro, la prota tampoco tenía conocimiento de lo que pasó, así que ella cuestionó al zorro qué le había pasado. El zorro, un poco molesto, respondió lo siguiente: es una mala elección seguirte, no obtuve ningún beneficio, pero gasté mi energía de hada en ti. Dicho eso, la prota reconoció el lugar que era la posada, entonces se preocupó por Feng Xiao que no se encontraba con ella, y recordó que había estado en el templo de ruinas protegiendo al emperador. El zorro molesto afirmó que es cierto, sin embargo la reprochó, y mencionó que recibiste una flecha que iba hacia Feng Xiao, y que a causa de eso él lo trajo hasta la posada para que sea tratada. Al escuchar eso la prota se puso feliz, además mencionó que él había estado en todo el momento en el lugar si pasaba algo urgente, pues el zorro afirmó que sí, pero seguía reprochando de que al ser una haba no puede continuar velar por otros, que primero ponga su vida antes que la de otros, y mencionó que esta vez la herida no fue tan grave, y que no siga así porque en futuro quizás no tenga la oportunidad de salvar por más hada que sea, que quizás se convierta en cenizas. La prota entre risas agradeció al zorro y mencionó que no se preocupara, que sí iba a estar bien. Marchando la situación en perfección, el zorro iba a salir a notificar al emperador que ya está bien la prota. Sin embargo la prota lo detuvo para preguntar si había cometido algún error al momento de ir a salvar a Yune, pues el zorro no comprendía a qué iba la pregunta. Entonces explicó un poco de lo que pasó en el lugar, que cuando el asesino iba a lanzar la flecha vio que Baiban quiso intervenir, sin embargo no pudo porque Yune la detuvo. La prota comprendía que Yune es tímida, sin embargo comentó al zorro que la mujer que debe unirse con el emperador debe ser una mujer valiente con grandes capacidades y que esté dispuesta a morir y vivir juntos. Dicho eso, era más que evidente que la estaba descartando a Yune de ser candidata adecuada para el emperador. Escuchando aquel comentario el zorro respondió lo siguiente: Junmian, incluso una pareja son como pájaros en el bosque, vuelan por separado ante los desastres. Además, Yune tiene motivos ocultos, ya que a ella no le gusta de corazón, entonces la posibilidad de que Yune sacrifique su vida por Feng Xiao es poca. Dicho eso la prota iba a conversar con Yune, pero el zorro sugirió que mejor pensara cómo hablar con Feng Xiao que se encontraba afuera. Haciéndole saber empezó a retirarse, pero también detalló que tiene que explicar de por qué él sabe hablar lenguaje de los humanos. Al escuchar todo lo que tiene que explicar la prota se sorprendió, y mencionó que ni ella mismo sabe cómo justificarlo. Al último momento no quiso salir el zorro, mejor mandó a la prota hacia el emperador, pues como había terminado el tiempo lo mandó empujando lo más rápido posible, y sí, como el emperador lo dijo, en 15 minutos entraba sin importar el resultado. Ya estaba a punto de entrar, motivo por el cual la prota se tropezó con él. Pasado la acción se apresuró en pararse y preguntar por qué se encontraba en la puerta. Asimismo, Baiban, que se encontraba con él, se sorprendió mucho y dijo: joven maestro, vi que la flecha había entrado en el pecho de esta dama y había salido por su espalda. ¿Cómo puede curarse en tan poco tiempo? Feng Xiao también se encontraba sorprendido,
lo que demostraba que el zorro es un excelente médico. Asimismo hizo saber que no era de sorprenderse, y que no es extraño ya que el zorro puede hablar el idioma humano, dando la posibilidad de que si existen hadas que pueden convertirse en humano. Escuchando todo eso, la prota trató de justificar que su herida no está curado en totalidad, que todavía siento dolor en el pecho pero que está resistiendo. En cuanto al zorro dijo lo siguiente: ese zorro es solo un zorro normal, pero sucede que comió una pastilla que era única en este mundo, y como resultado del consumo empezó a hablar lenguaje humano sin razón. Aquella respuesta no le convenció al emperador, pero para confirmarlo si es cierto que el zorro puede hablar con todos los humanos preguntó a Bayban si podía entender lo que decía el zorro. Bayban se quedó sorprendido y mencionó que no podía escuchar lo que habla un zorro. Entonces con aquel testimonio preguntó a la prota por qué Bayban no podía escuchar lo que habla el zorro mientras él sí. Si es cierto como lo afirma que el zorro habla lenguaje humano luego de tomar la pastilla. A eso la prota respondió: porque tú también tomaste ese tipo de píldora en Fenglin. Recuerda, el emperador no podía creer lo que dijo, por lo cual comentó que lo que pasó en Fenglin solo fue entre Yune y él. Era evidente que la prota no podía mentir a la perfección, pero continuó justificando. Feng Xiao entre sonrisas aceptó lo ocurrido en Fenglin. Sin embargo continuó con decir que había escuchado que dijo que era la única pastilla, dejándolo así sin palabras a la prota, pero rectificó y dijo que existían 2 pastillas de ellas, pero la respuesta no era la correcta. El emperador dijo: parece que también puedes entender lo que dice el zorro. Entonces la prota cada vez dejaba más evidencia de que estaba mintiendo, pero continuaba rectificando y dijo: entonces hay solo 3 de ellas, créeme o no, de todas formas estaba diciendo la verdad. Dicho todo eso el emperador aceptó, y dijo lo siguiente: ya que quieres que yo lo crea, te creeré. Después de todo, eres la única que me apetece. Estoy en lo cierto, Yune. Y sí, a este punto el emperador ya suponía que Yun Nian era Yune. Nuevamente la prota se quedó sin palabras, además que en esta ocasión se puso roja. Estando así la situación llegó Yune, preguntando qué es lo que está haciendo. El emperador un poco molesto preguntó qué es lo que estaba haciendo aquí. Si la había mandado a descansar. Yune mencionó que había escuchado algo de ruido, motivo por el cual se había bajado para revisar si todo marchaba bien. La prota respondió que no estaban haciendo nada, y reconociendo que es Yune mencionó que tenía algo que decir, y se iba a retirar con ella, pero el emperador no la quería dejar ir. Puesto que el emperador no interfirió, la prota se enfadó. Mencionó que era un malagradecido aparte de que lo había salvaguardado hace un momento. Dicho eso la prota iba a retirarse. Sin embargo en aquel momento Feng Xiao con alegría comentó que él devolvía la amabilidad con gratuidad. Como recompensa por lo que lo salvó, nombró a Yun Nian como su concubina Mian, y pidió que regresara con él al palacio real. A toda aquella propuesta la prota se asombró bastante. El emperador al ver su expresión pensó que la recompensa no le gustó, por lo que comentó que las recompensas faltantes iban a ser entregados cuando regresen al palacio. Mencionando todo eso, pidió a la prota que no rechazara sus recompensas. Sin embargo a la prota no le interesaba nada de sus propuestas. Entre jalada de mano llevó a Yune para platicar con ella, y así, quedándose en el lugar solo el emperador y Bayban. Bayban por su parte preguntó a su majestad que si está seguro de convertirla a una extraña mujer en su concubina y mencionó que aquel nombramiento podría molestar a la concubina Yun. Feng Xiao por su parte comentó que aquella decisión es solo de él y que nadie puede interferir. Dicho eso encomendó unas tareas a Bayban y se retiró, con decir que iba a regresar al palacio con la concubina Yun y con la concubina Mian. Por otra parte, la prota estaba sorprendida de que el emperador nuevamente le haya pedido que sea su concubina, pues ella no comprendía por qué nombraba a cualquier mujer como su concubina. A su vez, y como la Yune estaba con ella, preguntó por qué había regresado al lado del emperador si había dicho que ya no lo iba a volver a ver y que cómo podía ser una nueva concubina. La prota respondió que no podía evitar que mataran al emperador y sobre el nombramiento mencionó que no esperaba ser proclamada como su concubina. Al escuchar que todo pasó de manera repentina, Yune preguntó por qué no se retiraba en aquel momento o que realmente iba a aceptar ser la concubina. La prota no respondió a su pregunta. Pidió dejar de lado aquel asunto porque necesitaba conversar algo importante con ella. Yune entre susto indagó qué es lo que pasa. La prota empezó con decir que, cuando había pedido que cambiáramos los cuerpos no había pensado lo brusco que podía ser para ella y que no había pedido su opinión, por lo cual el resultado se estaban viendo afectado. Pues a todo eso Yune comprendía a la perfección. Entre gritos interrogó a la prota que se está arrepintiendo de haberla llevado de vuelta y que no quiere que se quede con el emperador. A eso la prota respondió lo siguiente: no es así. Lo único que quiero decir es que cosas como tu secuestro en el templo de mala muerte pueden volver a ocurrir, y ya no vivirás en paz y seguro. Teniendo en cuenta esto, ¿todavía estás dispuesto a quedarte? Con ansia Yune respondió que sí, que estaba dispuesta a enfrentar lo que sea con tal de no regresar a la pobre vida de antes. Aquella respuesta no le agradó a la prota. Mencionó que ella no estaba ahí para rescatar su pobreza sino para que le cuide a Feng Xiao. Asimismo comentó sobre lo ocurrido en el templo de mala muerte. De no ser por ella el emperador habría muerto. A Yune en aquella escena se podía observar que se encontraba muy asustada y sí, aquella palabra fue su justificación. Mencionó que
había estado demasiado asustada. Y pues al escuchar eso la prota mencionó que la mujer que está buscando para el emperador debe ser de carácter fuerte, entender que Feng Xiao es el único que importa, alguien que pueda vivir o morir con él. En pocas palabras, una mujer íntegra y capaz. Dicho eso, comentó que si no cumple con sus expectativas no iba a permitir que se quede. Yune se sentía frustrada, sin embargo reclamó a la prota que ella no puede tomar sus decisiones a su antojo, ya que la identidad y el cuerpo le pertenecían a ella. Asimismo de que ella había usado su cuerpo e identidad sin su consentimiento, la prota respondió que es suficiente con ser una hada. A esta altura a Yune no le quedaba de otra que aceptar su error. Sin embargo pidió una oportunidad más para estar al lado del emperador, para así poder demostrar que es la mujer correcta y que iba compartir la vida y la muerte en el futuro. La prota aceptó darle una oportunidad, sin embargo comentó que si en algún momento arrepentía de su decisión que lo notificara, que de manera inmediata lo iba a regresar al condado Fenglin. Aquel comentario demostró que la prota no iba a regresar aún a su tierra, pero para no molestar con su presencia se retiró del lugar. Yune no estaba de acuerdo con que la prota se quede, temía que el emperador descubriera que no es la verdadera Yune tarde o temprano. Así que en aquel momento propuso buscar la manera de quedar al lado del emperador de cualquier forma. No quería regresar a la pobreza teniendo el gran honor del nombramiento de la concubina, y manifestando que ni una hada puede interferir en su camino. Por otro lado, a esta altura la prota descartó a Yune de ser una candidata perfecta para el emperador, ya que solo demostraba interés de sí mismo, y que todo lo que quería es una vida mejor y fortuna infinita. Cuando estaba así apareció el zorro de 9 colas. El zorro preguntó por qué se encontraba en un árbol, y que si ya había terminado de conversar con Feng Xiao. La prota entre decepción pidió perdón al zorro, mencionó que era una tarea difícil de explicar cómo un zorro puede hablar el lenguaje humano, y que todavía dudó de su identidad, donde lo cual nombró como su concubina. Al escuchar eso, el zorro dijo lo siguiente: entonces, ¿qué estamos esperando? Vámonos a nuestra casa, o tarde o temprano sabrá quién eres. Pero no, la prota negó en regresar a la casa. El zorro no podía creer que la prota quede en la tierra estando a punto de ser descubierta. Lo que planteó en esta ocasión fue que la prota quisiese regresar al palacio con Feng Xiao. La prota justificó con decir que no es eso, la razón por la cual no quería regresar era porque el emperador debía tomar 5 hierbas medicinales, de las cuales solamente una fue consumido por Feng Xiao. Evidentemente el zorro no le creía nada, él suponía que era una excusa para quedar al lado de Feng Xiao. La prota se molestó con el zorro, por lo cual ordenó que se callara, pues el zorro seguía molestándola, pero al final recomendó que hiciera lo que su corazón ordene, y en modo de burla mencionó lo siguiente: Dios, la concubina Yun y la concubina Mian van a regresar al palacio juntas. Aquel comentario le molestó más a la prota. En esta ocasión la prota iba a dar una lección, pero el zorro no se dejó. Esquivando el golpe, el zorro no continuó discutiendo. En un momento de silencio la prota comentó al zorro que la Yune no es la persona correcta para llevar a cabo su misión, pero que a su vez ya se había aclarado su mente, y que no podía forjarla a cambiar su opinión, además de que, la que la trajo a aquel lugar fue la misma prota, por lo cual estaba decidida en tomar su responsabilidad. Asimismo el zorro dijo lo siguiente: tienes razón, ella es tu responsabilidad, y no puedes dejarla atrás, de otro modo, irá en contra de la voluntad de Dios. Es difícil de decir si es bueno o malo para ella, ya que ella eligió ser una concubina. Al escuchar las palabras del zorro, la prota prometió no interferir en la vida de ellos y tan solo si Yune no lastime a Feng Xiao. Pero en caso de que lo haga, no iba a demostrar piedad para defenderlo. Por otro lado, tomando el caso de la emboscada, el que ordenó a los sicarios atacar al emperador llegó a la presencia de su amo con una noticia. Con decir que todos los sicarios enviados fueron encontrados muertos, el jefe se enfadó bastante al escuchar que fallaron en la misión. A su vez no comprendía por qué no pudieron terminar con la vida del emperador, ya que debido a sus investigaciones el emperador salió con muy pocos guardianes a su alrededor. Aquella furia le asustó a su guardia. Entre susto pidió que se calmara y que en la próxima misión prometió no fallar. El jefe entre iras mencionó que no había una próxima vez y peor oportunidades como la que desaprovecharon. Además de eso era notorio que esta vez sí le puso en alerta al emperador. Así que inmediatamente encomendó que se deshaga de cualquier rastro que pueda servir como evidencia en la investigación, y en cuanto al grupo sombra, refiriéndose a los sicarios, ordenó que eliminara a todos. El guardia al entender lo que tiene que hacer se retiró. Mientras tanto él se quedó pensando cómo pudo fallar el plan, porque suponía que debía ser exitoso. Lo único que supuso era que alguien estaba con el emperador ayudándolo. Por otro lado, el carruaje real llegó de vuelta al palacio. Yune fue la primera en sorprender por el regreso al palacio, que a su vez en su mente mencionó que esta vez regresé como una concubina y no como una sirvienta. El emperador al observar su reacción, sin decirlo pensó: la apariencia de Yune revela su aspecto y desmaña al palacio, es razonable para una persona normal, y que ella definitivamente no es la Yune que había conocido. Y sí, como el emperador dijo que iba a regresar con 2 concubinas, la prota también se encontraba en el carruaje. El emperador al observar la tranquilidad de la prota dijo lo siguiente: ella luce familiar con el palacio como si regresara a casa, se comporta igual que la Yune que conocí.
y pues determinó que cómo podría creer que ella no es Yune. Mientras analizaba las cosas, la prota se dio cuenta de que el emperador lo estaba mirando. Así que preguntó por qué le quedaba viendo. El emperador entre sonrisas mencionó que no pasaba nada, pero él estaba seguro de que la prota es en verdad la Yune. Sin embargo, no comprendía por qué el cambio de persona o de cuerpo. Sin más que decir, sugirió bajarse del carruaje y él se adelantó. Dentro del carruaje, Yune dirigió a la prota con decir lo siguiente: Junyan, recuerda en lo que hemos quedado. Poseo mi identidad de Yune, y no puedes dejar que su majestad sepa la verdad. A lo que la prota respondió: no le diré nada siempre y cuando no lo lastimes, pero todavía quiero que seas tú misma. Después de todo, no eres la Yune que ama. Yune, un poco molesta, respondió que siempre ha sido ella misma y que seguirá siéndolo. Al momento de bajar del carruaje, el emperador supo que la altura no es muy favorable, motivo por el cual decidió ayudar a Yune. Al ver aquella acción, la prota se sorprendió, mientras que Yune se puso de agradecida con Feng Xiao. La prota no podía creer que Feng Xiao demuestre ser tan gentil con Yune, pues a su parecer se estaba cambiando mucho. Feng Xiao, con mirar a la prota, pidió que bajara sola, que solo ayudaba a su amada Yune. La prota, un poco molesta, respondió que es evidente que puedo bajar sola, pero se quejó de que la estaba tratando diferente. El emperador nuevamente hizo saber que no eres Yune, motivo por el cual no ayudaba, y mirando fijamente a Yune hizo saber que es la única mujer que le importa en su vida. Aquel acto y demostración provocó más celos a la prota, pero a su vez comprendía a Feng Xiao, ya que siempre lo trataba de aquella manera. Feng Xiao lo miró descuidadamente y pudo observar que Junyan se encontraba furiosa. Entonces su plan de ignorarla por completo estaba dando resultados y anhelaba que dijera la verdad lo más pronto. Mientras tanto, todos los empleados del palacio se acercaron hacia la entrada para recibir al emperador. Una vez allí, se inclinaron ante el rey con decir: larga vida a su majestad. Feng Xiao, como de costumbre, recibió la bienvenida y ordenó que se pongan de pie. Una vez de pie, uno de los eunucos preguntó a la concubina Yun si se disfrutó el viaje y asimismo cuestionó al emperador si se descansó de la larga travesía fuera del palacio. Feng Xiao respondió que para la concubina Yun no fue fácil, así que mejor pidió que diera un par de pasadores verdes, un par de rascaespaldas de jade verde, un par de brazaletes de jade verde, y un juego de joyería de jade verde. Yun, al escuchar que el emperador ordenó al señor Wu, es decir al eunuco, se sentía halagada, debido a que el señor Wu solo le servía al emperador, donde lo cual antes la rechazaba y que ahora la halagaba. Un gran cambio para Yune. Mientras tanto, el enojo de la prota cada vez se incrementaba, y no comprendía por qué le estaba regalando los mismos regalos que le dio tiempo atrás. Aquellas joyas continuaban en el palacio porque la prota los rechazó. Eunuco se sorprendió con lo encomendado. Preguntó por qué su majestad está regalando nuevamente las joyas que ya se los había dado a ella misma. Aquel desobedecimiento no le gustó al emperador, y con una sola mirada le bastó a Eunuco para preparar los regalos. Mientras tanto, Yune se encontraba muy feliz con los regalos que le iba a dar. Evidentemente no esperaba conseguir tantos tesoros en tan poco tiempo, y según ella aquel lugar es la que merece. Asimismo, el emperador llamó a Junyan para presentarlos, con decir: hay una mujer que salvó mi vida durante el viaje. Dicho eso, la prota se molestó, porque no la trató como a Yune, pero trató de ocultar sus celos ante él, así que no le hizo caso. Debido a eso, el emperador comentó a todos que Junyan va a ser su nueva concubina como agradecimiento por haberlo salvado, y ordenó al señor Guyi que solo le dé un pasador verde. A todo eso la prota se molestó, tenía ganas de quejar de que había prometido en dar recompensas cuando regresaban al palacio. Sin embargo, se mantuvo firme y no lo reclamó, pero era notorio que la prota quería expresarse en contra del emperador. Por un momento Eunuco se distrajo y se olvidó del orden, por lo cual Feng Xiao lo hizo recordar. Eunuco se fue por las joyas, sin embargo en su pensar dijo lo siguiente: Dios, servir al emperador es un trabajo peligroso, porque según él se vuelve más impredecible después del viaje. Mientras tanto, Feng Xiao le estaba molestando a la prota, con decir que había regalado un pasador verde y le preguntaba: ¿acaso no me vas a agradecer? Pues la prota supo responder de la manera más educada, y dijo: muchas gracias, no esperé que la vida de su majestad fuese igual a un pasador verde. Debe ser invaluable. Feng Xiao seguía en la plática, pero Yune lo interrumpió. Ella no comprendía por qué a pesar de estar en la presencia lo ignoraban, así que para ser centro de atención comentó al emperador que son muchas joyas las que la está obsequiando. Mejor propuso regalar una cierta parte a la concubina Mian. Además hizo saber que se encontraba muy conmovida por los regalos recibidos. En aquel momento, Feng Xiao preguntó por qué conmovida y hizo saber que aquellos regalos ya los había dado antes, donde lo cual había rechazado en su totalidad. Entonces no comprendía por qué su cambio repentino. En aquel momento la prota asumía el error, debido a que nunca le explicó nada a Yune sobre las joyas. Asimismo, Yune cada vez se enteraba más de las cosas que hizo la prota con su cuerpo y evidentemente en su rostro se podía observar que no estaba a gusto con la prota. Mientras tanto, Feng Xiao no comprendía por qué Yune se sorprendía y preguntó si ya se lo había olvidado. La prota tomó su posición para responderlo y dijo: desde luego que no lo recuerda.
la concubina Yun solo está demasiado conmovida, siempre que sean tus regalos, ella no los olvidaría. Dicho eso pidió la afirmación de Yune y sí, Yune afirmó que eso es verdad. A lo que Feng Xiao se acercó hacia Yune y pidió perdón por su malinterpretación. La prota continuó con decir que solo es un malentendido por su parte y que nunca los olvidaría. En esta ocasión el emperador ordenó que no se metiera en el asunto y ordenó que se callara. Aquella acción lo hizo con el propósito de que la prota revele su identidad ya que escondía muy bien quién es. La prota se sorprendió por su reacción, entonces comprendía que él se encontraba enojado con ella. El emperador continuó actuando, en esta ocasión dijo a Yune, te amo tanto que aunque lo olvidas no te culparía. Observando de que están muy románticos la prota pidió retirarse. Entonces Feng Xiao ordenó que se retirara y que los dejara de molestar. Al escuchar eso se retiró del lugar y con rabia halagó que lo disfrutaran, pero también lo detuvo, preguntó si todavía tiene el abanico de Yune para que lo devolviera. En aquel momento comentó que aquel abanico no es de Yune, sin embargo el emperador insistió con decir que es de Yune ya que lo había visto en varias ocasiones con ella, así que pidió que lo regresara o que si no lo iba a quitar. La prota no tenía más opción que devolverlo, además según ella pensó que inmediatamente iba a pasar a las manos de Yune. Una vez que lo entregó ordenó que se podía retirar, la prota lo hizo caso. El propósito de quedarse con el abanico no era para darle a Yune, era para que la prota no se vaya de su lado pronto. Supuso que el abanico es algo importante para ella y que sin ella no se iba a marchar. Una vez solos, Yune agradeció a Feng Xiao por haber recuperado su abanico y pidió que lo regresara, pero no le regresó. Mencionó que no tenía nada de qué agradecerlo. Entonces guardó el abanico entre sus pechos, dejando en duda a Yune si va a devolver o no su abanico, y como no le devolvió pidió que le regrese. El emperador hizo saber que el abanico no es de ella, así que lo iba a guardar él personalmente. Dicho eso también pidió a Yune que se retirara. Yune se quedó sorprendida, debido a que había dicho que quería estar a solas con ella, entonces no comprendía por qué el cambio repentino. Feng Xiao hizo saber que simplemente cambió de opinión, que ya no quería estar con ella. Como el emperador estaba siendo brusco con ella comprendió que era el momento de retirarse, pero no comprendía por qué la trataba de aquella manera si cuando Junyan se encontraba presente era muy amable. Por otra parte, la prota se encontraba muy enfadada con Feng Xiao por el momento triste que la hizo pasar, y estando así de deprimida apareció el zorro de 9 colas para molestarlo. Apenas llegó y empezó a molestarla de que estaba celosa de Yune. La prota un poco molesta agarró de la oreja y pidió que no molestara, y claro, el zorro había visto todo lo que pasó, estaba presente de manera invisible, y sí, el zorro aceptó haber visto todo lo que pasó y dijo, está celosa de que no quieres que Feng Xiao sea amable con otras mujeres. Escuchando todo eso la prota estaba por pegar, sin embargo en aquella ocasión llegó Chen Chuan. El loro Chen, al estar enfrente reconoció al zorro de 9 colas, y también el zorro lo reconoció, así que preguntó, ¿por qué tú, un sirviente del cielo está aquí también? Chen Chuan por su parte mencionó que es una larga historia de contar. A la prota no le pareció adecuado conversar en los patios del palacio, así que sugirió buscar un lugar más tranquilo para poder hablar. Aceptaron retirarse del lugar. La prota los llevó a la habitación del emperador. Además de eso se convirtieron en canarios. La idea de conversar en la habitación del emperador al zorro no le gustó, pues él no lo había apropiado estar en aquel lugar, peor en la cama. En aquel momento, la prota hizo conocer que Feng Xiao quitó su abanico, motivo por el cual se encontraba súper enfadada, así que ella buscaba venganza. Manifestó que no solo iba para en su cama sino que también hará un lío. Dicho eso empezó a hacer popó en la cama. El zorro y el loro no comprendía por qué se vengaba de aquella manera, entonces la prota explicó que anteriormente ya lo había hecho, donde lo cual, su reacción fue estar muy furioso, así que esperaba que repita la escena. El loro Chen por su parte sugirió que no continuara con eso, y le recordó que la última vez por aquella acción casi lo cocinó. El zorro por su parte dijo lo siguiente al loro, Dios, parece que Junyan puso mierda en su cama, pero de hecho ellos están coqueteándose, déjalo ser. Entonces, aquella aclaración hizo saber al loro Chen que la prota se estaba enamorando del emperador. Se puso serio y le preguntó si es cierto lo que dijo el zorro. La prota entre nervios respondió que eso es mentira, que es imposible que me guste. Sin embargo el zorro continuó molestándola. En esta ocasión hizo saber que recibió la apuñalada solo por salvar a Feng Xiao, con lo que estaba delatando la prota no podía seguir escuchándolo, así que entre enojo iba a pegar al zorro. Sin embargo el loro Chen lo detuvo y dijo lo siguiente, Junyan, conoces las reglas, él es un humano y el rey del país, pero tú no eres humana, así que ustedes dos no pueden estar juntos. Sería mejor que regresaras al reino de las hadas, de otro modo, serás castigada si saben de esto. Al escuchar eso, la prota sugirió que no escuchara nada de lo que dice el zorro, que está exagerando al contar, y mencionó que aún no puede regresar porque aún no ha curado en totalidad a Feng Xiao. El loro Chen al escuchar su tarea ofreció en ayudarlo, comentó que podía buscar aquellas medicinas, ya que también su trabajo en la tierra era curar a Feng Xiao y al poder culminar podía regresar sin problemas al reino de las hadas. Sin embargo la prota rechazó en regresar, además de que su tarea aún no lo ha terminado. El loro Chen insistió que regresara,
No obstante, el zorro comentó que no lo hará caso, que ya lo ha sugerido en varias ocasiones pero que no se quiere. A Chen Chao no le quedaba de otra que advertir, dijo que pensara cuidadosamente, porque de lo contrario será castigada por el rayo por romper las reglas. Estando así, a la habitación se acercaba Feng Xiao. El zorro se escapó lo más pronto posible, y junto con él llevó al loro Chen, quedando así en la habitación solamente la prota. La prota desde la ventana dijo al zorro que agarraste al ave equivocado entre tristeza. Y pues ya era muy tarde para escapar, Feng Xiao entró a la habitación, apenas entró observó al ave, entonces él supuso que aquel canario es de su propiedad, y agarró de las crestas, pues aquella parte era el pelo de la prota. Entonces entre gritos pidió que la soltara. Para su sorpresa, Feng Xiao pudo escuchar lo que dijo, motivo por el cual la soltó, y evidentemente se encontraba sorprendido, pero quería confirmar en su totalidad de que puede escuchar lo que dice el canario. Entonces preguntó, ¿a dónde fuiste? Y la prota en la idioma de los pájaros lo contestó, mencionó que no es su asunto, ya que solamente se preocupaba por Yune, así que cuestionó por qué no se encontraba con ella. Al escuchar la respuesta, Feng Xiao comprobó que sí podía entender lo que dice el canario, pero no comprendía cómo supo lo de estar a solos con Yune. Por el silencio la prota supo decir que su actitud demuestra como se lo hubiera entendido lo que dijo, y ahí dejó en claro que la prota no sabía que Feng Xiao podía entender idioma de los canarios. Entonces Feng Xiao iba a molestarla con hacerse el tonto de no entender sus palabras.